Hoy estudiamos sobre la unción, la consagración y la ordenación. Ungir implica aplicar aceite a algo, consagrar significa apartarlo para un propósito sagrado, y ordenar es establecer algo oficialmente. Moisés llevó a cabo la unción, consagración y ordenación de Aarón y sus 4 hijos en un proceso que duró 7 días. Durante ese tiempo, Aarón ofreció el primer sacrificio en el altar. En el 8º día, se celebró el primer servicio oficial del tabernáculo, en el cual Aarón y sus hijos presentaron más sacrificios. El primer deber de Aarón como sumo sacerdote fue realizar una expiación, primero por él mismo y después por el pueblo. El orden de los eventos es clave, se comienza con la purificación a través de la ofrenda por el pecado, luego siguen las peticiones y alabanzas en el holocausto, posteriormente, la comunión y el compañerismo a través de la ofrenda de paz. Aarón pronuncia una bendición sobre el pueblo, y después, junto con Moisés, vuelve a bendecirlos. Finalmente, ocurre la mayor bendición de todas, la gloria del Señor se manifiesta a todo el pueblo. Un fuego desciende y consume el holocausto, lo que provoca que todos caigan sobre sus rostros en adoración. La respuesta natural ante la obra de Dios es la alabanza. Sin embargo, poco después, los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, desobedecen las instrucciones de Dios y actúan según su propio criterio. Ofrecen incienso de una manera que no se ajusta a lo establecido por Dios. Tal vez usaron un incienso diferente, lo presentaron en un momento inadecuado o, quizás, estaban bajo los efectos del alcohol cuando lo hicieron. También es posible que hayan asumido un rol que no les correspondía en lugar de permitir que Aarón realizara la ofrenda. En respuesta, Dios envía fuego desde su presencia y los consume de inmediato. Su actitud fue un acto de rebelión deliberada, y Dios deja claro desde el principio que no tolerará ese tipo de desobediencia. Siguiendo un patrón que hemos visto antes, los hijos mayores son excluidos. Moisés ordena que 2 primos de Aarón se encarguen de retirar los cuerpos, ya que Aarón no podía tocar un cadáver sin quedar impuro. Luego, Moisés instruye a los 2 hijos restantes de Aarón para que no sigan las costumbres tradicionales de luto por sus hermanos. Aunque los demás pueden expresar su duelo con respeto, ellos no deben hacerlo. En medio de todo esto, ocurre algo inusual, Dios le habla directamente a Aarón. Es un momento significativo, pues acaba de perder a 2 de sus hijos. Dios le da instrucciones específicas para él y los demás sacerdotes. En primer lugar, les ordena que no consuman bebidas alcohólicas mientras estén en servicio. Este mandato ha llevado a algunos estudiosos a creer que Nadab y Abiú estaban ebrios cuando cometieron su falta. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de resguardar la santidad del tabernáculo, diferenciando lo puro de lo impuro. También debían instruir al pueblo sobre los mandatos que Dios había comunicado a Moisés. La enseñanza era una de sus principales funciones. Moisés manda a los 2 hijos restantes de Aarón a presentar una ofrenda y a comer de ella como parte de la provisión de Dios, pero ellos no la consumen, lo que enfurece a Moisés. Se suponía que debían ser un ejemplo de obediencia y enseñar a los demás a seguir las instrucciones divinas, pero ni siquiera ellos cumplen con lo que se les ha ordenado. Moisés posiblemente teme que Dios los castigue también, lo que pondría en peligro la continuidad del sacerdocio una vez que Aarón muriera. ¿Cómo cumpliría Dios su promesa si los 4 hijos de Aarón murieran en el mismo día? Moisés se siente angustiado. El carácter de Dios se refleja en la respuesta de Aarón. Él le explica a Moisés que sí honra la santidad de Dios, pero que, debido al dolor de lo ocurrido, no era apropiado que comiera la ofrenda ese día. Moisés comprende su razonamiento y cede. Esto nos recuerda cómo Moisés también intercede ante Dios en varias ocasiones y cómo el Señor, en lugar de actuar con dureza, responde con compasión. Tal vez el tiempo que Moisés ha pasado con Dios ha influido en su carácter. ¿Te ha ocurrido algo similar? Desde que comenzamos este recorrido por las Escrituras, ¿has notado un crecimiento en paciencia, bondad y compasión en tu vida? ¿Encuentras más gozo al leer su palabra que cuando empezaste en el día 1? Es muy probable que la respuesta sea sí,
porque hoy estás aquí, sumergiéndote en la ley levítica y deleitándote en él.